Buenos días, agenda de las candidaturas presidenciales. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que me acompañe por la mañana de este jueves 27 de septiembre del año 2018 para poner a su disposición temas de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar plenamente para conocer un poco más de la agenda, de las propuestas de las candidaturas presidenciales. Y en esta primera parte es un gusto para mí recibir a Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN. Buenos días, candidato. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días, Carlos. El gusto es mío de compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Gracias por tomar la invitación y estar en República por la mañana. Tenemos varios aspectos que desarrollar en esta primera parte, varios temas, vamos a tratar de irlos delimitando y en este primer bloque, si le parece, hablemos un poco sobre las encuestas y los datos que están dando las encuestas, la lectura que usted hace sobre ello. Luego me gustaría que hablemos del campo de las propuestas en algunos ámbitos que tienen que ver con política pública y en tercero, si le parece, temas más de coyuntura política y un poco también la visita que usted hizo a Estados Unidos y que nos comente un poco de qué trató esto. Bueno, empecemos un poco con ello, si le parece, candidato. Claro. Retomando un poco la encuesta que publicó la prensa gráfica a inicios de septiembre y observando un poco la tendencia que ofrece dicha encuesta desde febrero de 2016, Hugo Martínez tiene 22.2% en promedio de opiniones muy buenas o buenas, pero la imagen del FMLN como partido político se ha deteriorado, ha llegado hasta el 53.8% de opiniones calificadas como malas o muy malas a agosto de 2018, según los datos que presenta la encuesta de la prensa gráfica. Le consulto, ¿cómo lograría promover su candidatura cuando usted tiene opiniones buenas o mayores, las opiniones buenas que malas, pero la imagen de su partido no ayuda y le ha empeorado o ha empeorado el partido como tal, considerando los datos de agosto de este año? Bueno, lo primero que siempre digo es que las encuestas son la foto de un momento y claro, son un indicador que yo respeto. Soy una persona que viene de trabajar mucho con las encuestas cuando era jefe de campaña en varias campañas del FMLN y por lo tanto son insumos que se deben de tomar en cuenta. Por supuesto que estamos apenas a las puertas del inicio de la campaña oficial y hay muchas cosas que hacer y pienso que todos tenemos una tarea que hacer. El candidato, el partido y también el programa juega un papel muy importante, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer es un aspecto fundamental para que mucha gente se decida, porque también las mismas encuestas en promedio hablan de más del 40% de la población que aún no se ha decidido por quién va a votar. Entonces yo le apuesto a seguir cambiando esa percepción y esa decisión. Recordemos que venimos también de un momento en el cual una buena parte de la población que votaba por el FMLN no acudió a votar en marzo 4 de este año y estamos en ese proceso de transformación, reconociendo que hay algunos desafíos que superar, reconociendo que hay algunos señalamientos que la población ha hecho que se deben resolver, pero también reconociendo que hay una serie de aciertos que se deben comunicar más y que muchas veces no se conocen lo suficiente. Yo a veces hacía la broma en el gabinete que algunos de los logros eran como de los secretos mejor guardados del Estado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo en difundir esos logros, pero estando claros que se debe rectificar, se debe corregir algunas cosas que no se han hecho lo suficientemente bien. Por eso algunas de mis máximas en la campaña son: número 1, seguir haciendo las cosas que se están haciendo bien; número 2, rectificar o corregir cosas que no se están haciendo lo suficientemente bien; y número 3, atrevernos a hacer cosas nuevas o cosas que no se habían hecho en los gobiernos anteriores. Si retomamos entonces la intención de voto, siempre con la encuesta de la prensa gráfica, ya vamos a hablar de la de Sid Gallup que se presentó ayer, regresando a la encuesta de la prensa gráfica, en 3 periodos distintos: noviembre de 2017, febrero de 2018, agosto de 2018, el porcentaje del FMLN en intención de voto ha pasado del 9% al 12.7%, luego al 8.6%, que es el dato que se tiene a agosto de 2018. Son cifras bajas y eso pondría hasta en circunstancias un poco complicadas quedar fuera de la segunda vuelta. ¿Cómo se lograrían mejores cifras para disputar la segunda vuelta? Bueno, precisamente replanteando algunos aspectos, para nosotros es muy importante
todo el contacto directo que estamos haciendo con la población, y eso nos parece a nosotros que va a generar un vuelco, porque ninguna fórmula presidencial ha recorrido el país como lo hemos hecho Karina y yo. Ya llevamos más o menos unos 200 municipios de los 262 municipios que debemos visitar. Este fin de semana estaré visitando Morazán y La Unión, que son de los departamentos que nos habían quedado sin visitar, y luego pues prácticamente quedaría Chalate, que son departamentos pues que contienen una cantidad importante de municipios y que aspiramos a cubrirlos en las próximas semanas. Entonces, esa cobertura territorial, la comunicación de nuestras propuestas, la comunicación de los logros que se han tenido, pero también los ajustes y las correcciones que se pueden hacer en estos días, en estas semanas, van a ser claves para la decisión de la población. Yo estoy claro, mucha gente me lo ha dicho, incluso ayer en un encuentro que tuve con estudiantes de la Universidad de José Matías Delgado, me decían, mire, usted tiene una buena proyección, usted tiene una buena imagen, perdón, tiene un buen currículum, pero hay cosas que su partido debe resolver, debe adecuarlas, debe corregir, debe de avanzar hacia los nuevos momentos que se están viviendo, y yo creo que hay voluntad del partido de avanzar en esos términos, y ahí vamos al encuentro entonces de la población sobre los aspectos que nos han señalado que debemos mejorar. Hay un aspecto aquí que quiero incorporar y también pedir la producción si nos puede poner las cifras de la encuesta que presentó ayer Sid Gallup sobre la intención de voto por partido y por candidato, porque ellos lo dividen en dos momentos, una sobre las figuras como tal, y ahí lo vemos en pantalla. Bueno, ahí los datos que aparecen, por ejemplo, en el caso del FMLN sería 7% de intención de voto por el candidato y 13% por el partido, entre paréntesis papeleta. Eso entra en contradicción con la encuesta de LPG, ¿verdad? Y justamente queremos hacer ese contraste, ese contraste, porque en el caso de Carlos Calleja pone el 20% el candidato, 31% el partido, Nayib Bukele 45% el candidato y 39% el partido. Entonces, en función de esto, me gustaría tener su lectura por los contrastes que aparece en una encuesta con la que iniciamos de la prensa gráfica, los datos que tenemos acá de la de Sid Gallup, cómo analiza estas cifras Hugo Martínez en función de, hay dos competidores, hay 3 en competencia, 4 en competencia en el caso de Vamos, de Josué Alvarado, pero si ponemos por los porcentajes hay 3 en competencia fuerte pensando en una segunda vuelta. Entonces, ¿cómo lee usted estos contrastes? Y sobre todo pienso en esto, ¿le significa tener mayor correspondencia y mayor cercanía la noción del FMLN, la campaña y la lógica del FMLN con su candidatura y con su trabajo? Sí, otra vez es la fotografía del momento en que Sid Gallup corrió campo, ¿verdad? Sid Gallup ha venido trabajando aquí en el país durante mucho tiempo. Ellos han tenido algunos aciertos, pero también bastantes desaciertos en la predicción de los resultados. Sin embargo, yo siempre respeto el trabajo que hace cada casa encuestadora y lo tomo como referencia. Aquí es importante hacer notar el nivel de conocimiento que puede tener cada uno de los candidatos, ¿verdad? Y como sabemos, el nivel de conocimiento generalmente es inversamente proporcional al nivel de crecimiento de un candidato en adhesiones al voto, porque una persona que ya es conocida a nivel nacional y es conocida en un 95%, sus números ya están tirados. Difícilmente esa persona puede crecer en adhesión de votos. Pero si hay personas que todavía no tienen un nivel de conocimiento a nivel nacional, el potencial de crecimiento de esas personas en voto es un potencial mucho mayor. Y es evidente que una persona que estuvo destinada principalmente al servicio exterior, a la política exterior durante casi 10 años, tenga todavía algunos sectores de la población que no lo conocen lo suficiente, me conozcan como figura, pero que no han entrado en ese contacto directo, y para eso está sirviendo mucho el trabajo territorial que estamos realizando. Así que yo me tomo con tranquilidad las encuestas, estoy haciendo los ajustes que tengo que hacer de acuerdo a lo que nos arrojan esas encuestas, pero principalmente las encuestas internas que nosotros hacemos, y espero que esos ajustes van a garantizar los resultados que estamos esperando para tener
una victoria en el 2019. Antes de irme a la pausa, le planteo este último aspecto en función de una interpretación de los datos que dan las encuestas. Hay una serie de asuntos que podrían permitir ampliar un análisis y me gustaría escucharle sobre esto, que se pueden articular. Uno, el desgaste del partido en el gobierno. 10 años, un partido en el gobierno siempre va a tener un desgaste, pero también un poco la consideración que el FMLN marcó distinciones o diferencias entre su esquema ideológico y su comportamiento como partido y las políticas públicas que ha promovido desde el Ejecutivo. ¿Cómo ve usted estos tres elementos? Es decir, se critica un poco que el FMLN tenía un aspecto y un discurso ideológico muy marcado, pero sus acciones de gobierno iban distintas a esta lógica pensando en el electorado de izquierda. Pero por otra parte, un partido que ha sido cuestionado en el ejercicio de gobierno, me refiero, y también que se puede reflejar un poco en las apreciaciones y la calificación que hace la gente al rol que hace la presidencia de la República, pero también al partido como tal. ¿Cómo se puede contrarrestar esa construcción de ideas? Bueno, lo que planteábamos en la campaña interna y después de la campaña interna es que el FMLN debe de volver a sus orígenes, debe garantizar ese ideario con el que se fundó, con el que se originó, y es algo que la población ha estado pidiendo. No queremos decir que el FMLN haya abandonado ese ideario, pero debe ser mucho más marcado en la identificación con ese ideario, con los postulados de solidaridad, de equidad, de justicia social, y eso, como tú bien dices, se debe reflejar en las acciones, en los programas de gobierno. Y es evidente pues que en un aparato tan grande como es el gobierno, muchas veces algunas personas, no todas, pienso que la mayoría no le ocurre eso, pero algunas personas confunden el medio con el fin. Confunden, es decir, piensan que el fin último es estar en el gobierno, y realmente el gobierno solamente es un medio para alcanzar un fin, que es nuestro ideario, que son nuestros postulados, que son nuestras propuestas, y por eso es que yo he insistido en definir y distinguir esas dos situaciones. Y yo planteo nuestra campaña, que empezará formalmente el 3 de octubre, como una campaña que nos va a garantizar llegar al gobierno para que el gobierno sea un medio para alcanzar ese fin, que es una serie de propuestas que nosotros nos estamos planteando para la población salvadoreña. Así que hay elementos que se deben ajustar. El FMLN ha mostrado una gran capacidad de adaptación y una versatilidad durante su historia. Imagínate que la mayoría de los dirigentes del FMLN inicialmente eran dirigentes sociales. Ellos no sabían nada de la lucha armada y se vieron obligados a ir a una lucha armada por la represión, por la persecución, pero después hubo que reconvertir a ese frente político militar en un partido político, y se hizo con éxito, a tal grado que hemos sido gobierno durante 2 periodos. Y ahora el FMLN tiene que ver esa crisis internacional que hay de los sistemas políticos y los partidos políticos, y saber una vez más que así como se adaptó en los momentos de la lucha social, en los momentos de la lucha armada y en los primeros momentos de la lucha política, se debe adaptar a este nuevo momento de la crisis de los sistemas y de los partidos políticos. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, si un partido político no se adapta a los nuevos momentos, es un partido que está condenado a morir. Debo de hacer una pausa y me gustaría que justo en el siguiente bloque hablemos un poco de esto, el esquema ideológico, pero también en cómo se materializa en propuestas y en acciones de gobierno, que es la expectativa que los ciudadanos tienen conocer de todos los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN, y en este segundo bloque me gustaría que hablemos o que abordemos un poco elementos que tienen que ver con la concepción ideológica, pero también cómo se aterriza esto en propuestas o en medidas de política pública. Y le consulto sobre esto, Hugo, usted mencionaba en el bloque anterior, hay un esquema, hay un ideario que persigue todo candidato, todo partido político. Se lo consulto de esta manera. En el plano ideológico, el esquema de análisis de Hugo Martínez de gestionar el gobierno, ¿se podría
pudiera identificar como una izquierda reformista o como concepciones de socialdemocracia? Bueno, yo me identifico más como un hombre de izquierda progresista, un hombre que abraza el ideario original de mi partido, porque es un ideario legítimo por el cual luchó mucha gente, murió mucha gente y que tiene a su base trabajar por la justicia, por el bienestar de nuestra gente, por la equidad, por la solidaridad. Y entonces el punto es que el FMLN debe ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a ese ideario básico. Yo siempre pongo el ejemplo del bambú, del árbol o la planta de bambú, que tiene un tallo muy firme, que difícilmente se quiebra. Pero cuando hay tempestad, su follaje puede ser flexible. Entonces, para mí, el ideario, los objetivos, los principios del FMLN son ese tallo firme, pero el FMLN debe ser capaz y debe ser flexible, adaptándose a las nuevas circunstancias que le retan en el devenir del tiempo. Y el FMLN lo ha hecho muy bien en otros momentos y confío que lo va a hacer muy bien ahora. Claro, ser un partido que estuvo en gobiernos municipales, luego con mayoría en la Asamblea Legislativa, y que luego llegó al Ejecutivo, es un partido que se tiene que acostumbrar y amoldar a ese nuevo momento sin dejarse absorber por la inercia de lo que significa estar en el Ejecutivo. Y ahí hay un punto de autocrítica, creo yo, y recuerdo el discurso de Chafica en Chapultepec que decía que entrábamos al sistema no como ovejas descarriadas que regresaban al redil, sino que entrábamos al sistema para tratar de ir transformando o de ir superando algunas deficiencias, algunos problemas del sistema. Entonces, entrar al gobierno no significa entrar para dejarse llevar por la inercia del gobierno, y muchas veces nos dejamos llevar por la inercia del gobierno, sino que significa entrar con una visión transformadora que nos garantice, como bien decías tú, cómo traducir ese ideario en políticas públicas que beneficien a nuestra población. Y ese ha sido el desafío. En algunos campos se ha logrado muy bien, en otros campos no se ha logrado muy bien, y por eso es necesario hacer las correcciones que se deben hacer. Y el otro asunto es que a mí me parece también que en esa adaptación el FMLN debe ser capaz no solo de leer los nuevos tiempos, sino también de utilizar todos los adelantos tecnológicos, los adelantos en las comunicaciones, para estar a la altura del momento y de la batalla, si lo podemos poner en esos términos, de la batalla electoral que vamos a tener en los próximos meses. Si le parece, vamos un poco aterrizando esta lógica del esquema del ideario. Me menciona que es una noción de izquierda más progresista, que debe adaptarse a los tiempos actuales y que ya no debe considerarlo bajo esquemas o enfoques que ya son de tiempo atrás. Y lo veamos un poco, si le parece, en el campo de la seguridad pública, que es uno de los ejes que usted ha estado promoviendo como una de las apuestas a nivel de propuesta de gobierno. La gestión y el control del territorio por el Estado es un aspecto relevante por la seguridad pública, se lo consulta de esta manera. Para lograr esta gestión y control del territorio en zonas donde hay mayor conflictividad, dominio de pandillas o estructuras criminales, ¿usted ha considerado estados de excepción focalizados en estos territorios para que lo manejen las instancias estatales? No, pienso que no es necesario. Para mí el punto central, después de haber hecho una reducción en los homicidios, una reducción en las extorsiones que se ha logrado en este gobierno, el tema central ahora es el control territorial. Y aunque se han reducido los homicidios, se han reducido las extorsiones, la gente no tiene esa sensación de seguridad, de paz y de tranquilidad que debería de tener. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no siente que el Estado esté gestionando y controlando el territorio. Entonces, mi primera acción en seguridad, el propio día de toma de posesión, es un despliegue a nivel nacional del Estado en los diferentes territorios y en los diferentes rincones del país. Desplegar el Estado no quiere decir solamente desplegar a la policía, quiere decir desplegar a los maestros, las escuelas, las clínicas, los ECOs, la Procuraduría General, las diferentes expresiones del Estado que se deben de territorializar, porque no es aceptable bajo ninguna circunstancia que haya guetos, que haya pequeños espacios de territorio nacional que son controlados por un grupo criminal. Si quien debe tener el control territorial es el Estado.
y si hay un punto de diferencia, aún después de reconocer todos los logros de este gobierno, si hay un punto de diferencia mía con la gestión de la seguridad en el actual gobierno, es que yo le apostaría y le voy a apostar más a un control territorial del Estado. Alguien me puede decir, pero no van a alcanzar los recursos humanos para hacerlo. Claro que pueden alcanzar, es una cuestión de prioridad. Yo prefiero tener a policías y agentes del Estado en un control territorial que en tareas administrativas que muchas veces están a nivel de San Salvador. Es necesario enfocar entonces todos los recursos del Estado hacia el control territorial. Le planteaba este tema de los estados de excepción focalizados porque fue una opción que el mismo gobierno manejó en el 2016 y hasta tuvo posturas de diferentes espacios de organizaciones de derechos humanos. La misma Iglesia Católica sentó postura. En este caso, y le hacía esta pregunta por esto, el FMLN, si hacemos una lectura en los 10 años, ha transitado por distintas lógicas para ver la seguridad pública. Desde una perspectiva en donde figuras militares fueron parte del aparataje del gabinete de seguridad, ahora tenemos una expresión más conformada por personajes de la policía o que vienen de este entorno. Y son de carrera ellos. Y son de carrera, sí. Entonces por eso le consulto. En esa perspectiva, entonces, para usted gestionar y me dice despliegue del territorio, pero hay zonas y franjas del territorio en donde el control es muy marcado por grupos criminales. ¿Cómo se logra? Digamos, por eso hacía la lógica de esta pregunta. ¿Un estado de excepción en ciertas zonas es una alternativa o cómo se gestiona de una manera diferente? No es necesario, es que mira, está comprobado que esos grupos criminales, cuando entra la policía, cuando entran los agentes del Estado, se van. El problema es que no siempre la policía se queda en esos territorios. Entonces estos grupos regresan a amenazar, a amedrentar a la gente de nuevo. Pero te voy a poner un ejemplo donde ha funcionado bastante bien esta situación. Caluco. Todos vimos la crisis de Caluco, se manejó como un gran éxodo, etcétera. Ahí intervinieron varias expresiones del Estado, la Procuraduría, la Policía, varias expresiones del Estado que llevaron a garantizar la seguridad y la tranquilidad de la gente de Caluco. Y ya no has escuchado más de crisis en Caluco. Pues esa situación es la que se debe replicar a nivel nacional. La policía llega, restablece el orden y luego llegan todas las expresiones del Estado y se quedan ahí. El error ha sido retirarse, porque la gente me dice, mira, es que llegan, restablecen el orden, pero luego se retiran y regresan los grupos criminales. Entonces, el tema es mantener el control territorial a nivel nacional. Otra de las variables, antes de irme a la pausa, en el campo de la seguridad pública, me gustaría aprovechar el último bloque para ver temas de finanzas públicas, pero también asuntos vinculados a la transparencia. En este caso, en el caso de la Policía Nacional Civil, me refiero, ¿usted promovería depuración policial, revisión de la Inspectoría de Seguridad Pública, porque hay señalamientos de casos de violaciones a derechos humanos por parte de la corporación policial? Algunos de sus agentes están vinculados a grupos de exterminio, pero también hay agresiones, violaciones y abusos de agentes policiales hacia sus compañeras policías. El caso de Carla Ayala es un reflejo de esto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se promovería una depuración policial y una revisión de la Inspectoría de la Policía? Claro que se tiene que revisar todo eso, pero tenemos que tener cuidado de no por botar el agua sucia, botemos el niño también. O sea, hay, por supuesto, evidencias de que hemos tenido malos elementos en la policía, pero no podemos cargar a toda la institución policial con ese, ¿cómo se llama?, estereotipo, porque la Policía Nacional Civil surge con una doctrina, con una filosofía de respeto a los derechos humanos. Entonces, la mayoría de los agentes son gente que se esfuerza, son gente que arriesga su vida todos los días para protegernos a nosotros, y no podemos juzgar a toda la institución por unos cuantos malos agentes que se vieron involucrados según una primera investigación en un grupo de exterminio o este tipo de violencia que se realiza dentro de la institución y que no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Donde yo pondría a toda la institución en remojo es si la institución estuviera tolerando e incluso apañando o escondiendo este tipo de hechos de violencia. Pero lo que yo he visto es que la institución se ha abierto a una investigación, clausuraron la unidad que se vio involucrada en este asesinato de la agente Carla Ayala, y eso es un buen paso, pero deben de tomarse medidas ejemplarizantes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.
Pero de igual manera que no podemos juzgar, por ejemplo, al gremio periodístico por 2 o 3 malos periodistas, tampoco podemos juzgar a toda la institución policial por algunos agentes que evidentemente han estado fuera de orden. Ok, te voy a hacer una pausa y al regresar me gustaría que hablemos de finanzas públicas y otros temas que conciernen a la actividad del Estado. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Hugo Martínez, candidato a la presidencia del FMLN. Me gustaría ahora, Hugo, tocar 2 temas, uno vinculado a finanzas públicas y otro vinculado al tema de transparencia. Y el último aspecto también en este bloque es su última visita a los Estados Unidos y qué temas se desarrollaron allá. En el caso de las finanzas públicas, los datos del Ministerio de Hacienda al 31 de julio de este año nos mencionan que el monto de la deuda del sector público no financiero es poco más de 17.878 millones de dólares, es decir, casi el 70% del PIB, 69.2. La pregunta es esta: ¿cómo va a gestionar las finanzas públicas considerando, 1, el peso que tiene la deuda pública y los compromisos de pago, y 2, echar a andar políticas públicas y programas requieren fondos, pero usted ha dicho que no lo va a hacer a través de impuestos? Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, en primer lugar, la deuda pública es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas y estamos ahora sufriendo las consecuencias de decisiones, digamos, no quiero usar un calificativo muy fuerte, de decisiones que se tomaron a la ligera, pensando más en la comodidad de una salida fácil que en la sostenibilidad de nuestro Estado. Entonces, ahí tú bien has mencionado las cifras y son cifras que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Por ejemplo, en el próximo año, en el segundo semestre, tenemos la obligación de pagar alrededor de 800 millones de dólares como parte de los pagos que se han comprometido en esa deuda que viene desde hace décadas. Entonces, este problema se tiene que resolver gradualmente en acuerdos con las diferentes fuerzas políticas y sociales de nuestro país y con los organismos internacionales. Los organismos internacionales, yo me reuní con algunos de ellos hace unas 3 semanas en Nueva York y están de acuerdo en buscar una salida en el largo plazo, que nos permita ir haciendo una serie de pagos, bueno, como cuando le ocurre a alguien con la tarjeta de crédito que la tiene topada y negocia un plan de pagos, pero ese plan de pagos debe ser negociado en serio y debe ser cumplido a cabalidad para que el país no siga cayendo en esta situación. Número 1. Número 2, ¿de dónde van a salir los recursos para abonar a esa deuda y para invertir en lo social? Bueno, de 3 factores fundamentales. El primero es el combate a la evasión y la elusión. Por cada 100 millones de dólares que deberíamos recaudar, se pierden 40 millones. En un escenario de 1.000 millones estaríamos perdiendo, o estamos perdiendo más bien, 400 millones de dólares porque hay gente, o más bien algunas empresas que no pagan sus impuestos. Entonces, mi primer esfuerzo va a ser de reducir esa brecha de evasión y de elusión y llevarlo a niveles exitosos como otros países de una recaudación del 90 al 95% por lo menos, y tengo un plan para eso y tengo la posibilidad de contratar empresas que se dedican específicamente a la recaudación de impuestos igual a las que se dedican a la recaudación de mora. Subcontratar, y eso, sí, es mejor de 40 millones que tú dejas de percibir, destinar 3 o 5 millones a esa empresa, pero que te garantiza un retorno de 35 millones que no estabas percibiendo. Solo para poner un ejemplo, no quiero decir que esos sean los números, he visto experiencias en otros países que han sido exitosas y ese es mi primer punto para traer fondos a las finanzas públicas. Segundo punto, para mí muy importante, es la lucha contra la corrupción, no solo de manera preventiva, sino garantizando la recuperación de aquellos recursos que fueron a parar a manos privadas o de instituciones, incluyendo partidos políticos. Tenemos una ley de extinción de dominio que nos puede permitir incautar activos, enajenarlos y recuperar buena parte de esos recursos que fueron a parar a manos privadas o de instituciones, incluyendo el Partido Arena. Y la tercera medida es una medida ya no de recaudación, sino que una medida de austeridad
y de acciones que nos permitan hacer mucho más eficiente la inversión pública y el gasto público. Por ejemplo, tratando de realizar algunas acciones de manera automatizada, tratando de reorientar las actividades del personal que tenemos y tratando también de tener alguna participación de ese personal ya desde otra perspectiva de trabajo. Otro asunto que quiero abordar del tema de finanzas públicas es esto. ¿Usted promovería desde la hacienda pública o es parte de su plan en el campo de la hacienda pública la investigación de empresas nacionales que puedan tener fondos en paraísos fiscales o empresas offshore? Bueno, yo creo que es parte del cumplimiento de la ley. En otros países se es muy severo con esas personas o empresas que prefieren tener sus dineros en paraísos fiscales que pagar los impuestos. Incluso en algunos países, algunos famosos actores han tenido que cambiar de nacionalidad porque el país de su nacionalidad no les permite pues ese juego. Y es que mira, yo sí soy una persona que cree en las instituciones y que cree en el Estado de Derecho. Entonces, si tenemos una ley que se dice que bajo ciertas circunstancias se deben pagar ciertos impuestos, se debe cumplir la ley. Es igual que la ley de tránsito. Si el semáforo se pone en rojo, tenés que parar. Entonces, si hay sectores que no les gusta la ley tributaria en nuestro país, pues pueden proponer cambiarla. Pero lo que no pueden hacer es violar la ley. Y yo sí voy a ser muy determinado y muy firme en el sentido de que todos cumplamos la ley y que todos paguemos los impuestos de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Ahora, me gustaría que cambiemos de tema al campo de transparencia, acceso a la información, y está vinculado al tema de la justicia. De ser presidente, usted se convertiría en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Usted demandaría la apertura y la entrega de archivos militares que constituyen información para resolver casos de graves violaciones a derechos humanos generados en la guerra y que en este momento son judicializados o que son insumos que puede utilizar la Fiscalía General de la República. Sí, claro que sí. Ha sido una demanda de las organizaciones de víctimas con las que he trabajado mucho y que tengo conciencia de esa preocupación que tienen. Ellos dicen, no queremos perseguir a los responsables, lo que queremos es la verdad, lo que queremos es que esa información nos ayude a encontrar las víctimas. Entonces, toda la información que exista, toda la información que esté acumulada, se debe liberar para facilitar esta tarea. Pero no solo en el campo de la seguridad, también en el campo de cómo se han ejecutado los recursos públicos, en el campo de cómo se han ejecutado los proyectos de la cooperación. Todo eso debe ser una información pública. Se ha avanzado mucho, por cierto, hay más de 100,000 documentos, según recuerdo, ya disponibles en los medios electrónicos que se pueden consultar, que son información pública que no existía. Y de hecho, algunos de nosotros que estamos ahora en el gobierno fuimos los que promovimos la ley de acceso a la información, que es una de las mejores leyes de Latinoamérica y del mundo. Lo que se tiene que hacer es que esa ley se cumple, es ordenarla, etcétera, es aplicarla con un solo estándar, porque hay gente que quiere que esa ley se aplique solo a los gobiernos municipales o nacionales de un partido, pero no a los gobiernos de otro partido, etcétera, y eso debe ser aplicado de manera generalizada. Y creo que debe haber también más educación, más difusión de lo que significa el acceso a la información pública y un uso, por supuesto, más responsable de esa información pública. Yo recuerdo que cuando estaba en la Cancillería nos llegaban algunas solicitudes más en formato de homework, de tarea que le dejaban a algún estudiante en la universidad, etcétera. Entonces, prácticamente se estaba usando la herramienta de solicitud de acceso a la información como una herramienta auxiliar para ayudar a hacer una tarea. No quiero decir que no se tenga que hacer la investigación, pero si ya te mandan las preguntas formateadas, como las ha dejado el profesor en la universidad o en un bachillerato, pues estás abusando de esa herramienta. Y algunas veces yo le decía a mis colegas que trabajaban conmigo en la Cancillería, bueno, háganle la tarea a este muchacho porque eso es lo que está pidiendo. Entonces, saber distinguir y usar responsablemente esa herramienta que le permita al país
tener una mayor transparencia y un mayor acceso a la información. Bien, estamos finalizando la entrevista, pero quiero consultarle. Recientemente ha ido de gira a los Estados Unidos y puede comentarnos un poco con quiénes se reunió y en función de qué elementos. Pueden surgir varios aspectos. Yo lo consulto, usted me dirá si no es así. Si se reunió, por ejemplo, con empresarios, me refiero salvadoreños en Estados Unidos, para que puedan contribuir para su campaña, también con militantes del FMLN, o si también se pudo haber reunido usted con personas que antes eran parte de Nuevas Ideas y que ahora lo tienen en discusión. ¿Fueron esos algunos puntos o algunas personas? Sí, sobre este último punto hay un liderazgo en el área metropolitana de Washington que estuvo por un tiempo apoyando otro proyecto y que ahora firmaron un memorándum de entendimiento conmigo y hicieron pública su adhesión a mi candidatura. Entonces, un liderazgo muy importante. De igual manera me reuní con liderazgo de Nueva York, de Boston, que estaban apoyando otro proyecto y que en este momento tomaron la decisión de apoyar la candidatura de Hugo Martínez. En la misma línea de acción es la reunión que tuvimos el día de ayer con los ex coordinadores de ese proyecto, el coordinador territorial en toda la zona oriental. Nuevas Ideas. Sí, el coordinador en La Unión, el coordinador en Morazán, el coordinador en San Miguel, el coordinador en Usulután, hicieron pública su adhesión ayer a la candidatura de Hugo Martínez. Dejaron la camiseta que estaban utilizando y se pusieron la camiseta de Hugo Martínez. Y eso yo no lo hago como un afán de disputa o como un asunto personal en absoluto. Yo lo hago porque soy una persona muy abierta a la participación de todos los sectores, y si hay personas u organizaciones que tenían una decisión hace algún tiempo y que por X, Y, Z razones han rectificado y han decidido apoyar mi candidatura, pues bienvenido sea, ¿verdad? Sin compromisos bajo la mesa. Todo es transparente, todo está manifestado en los memorándums de entendimiento que se han firmado y en la plataforma que me presentaron el día de ayer. Pero eso es número uno. Número dos, muy importante, yo no puedo abandonar la gestión por nuestros compatriotas en el exterior, aunque estoy ahora en otra responsabilidad. Sostuve reuniones con senadores muy importantes, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Puedo destacar ahí al senador Carper, al senador Van Hollen, que es el único senador que tiene una propuesta para darle una solución a nuestros compatriotas amparados en el TPS y transitar hacia la residencia. Entonces fue muy importante ese intercambio con él. Luego, por supuesto, me reuní con la comunidad, con la militancia del partido, con empresarios también, y fue una gira muy exitosa. La verdad que fue muy emocionante para mí. Había llegado tantas veces como canciller y nunca había tenido el recibimiento que tuve. Desde que llegué al aeropuerto había decenas de militantes esperándome, dándome sus muestras de apoyo, y fue algo muy, muy emocionante y que lo guardo como un bello recuerdo en el corazón, y que me compromete mucho más también con nuestros compatriotas en el exterior, que dicho sea de paso, aproveché para mencionarles a ellos que en la conformación de mi gabinete voy a convocar gente muy destacada que vive en el exterior y que ha sido dirigentes, CEOs de empresas o que han estado trabajando también en gobiernos de otros países, y los voy a convocar a formar parte de nuestro gobierno. Debo cerrar, me restan solo 15 segundos, pero creo que esta respuesta puede ser muy rápida. El empresario salvadoreño en los Estados Unidos, Luis Reyes, le apoya en su candidatura, le va a apoyar ya sea a nivel político, territorial, y le va a apoyar a nivel financiero. Eso es algo que él tendrá que decirlo en su momento. Somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Él apoyó mucho al partido, él ha estado apoyando otro proyecto y yo le respeto su decisión o la decisión que pueda tomar en los próximos días. Pero lo que te quiero decir es que con Luis, fuera de todas las consideraciones políticas, hay una amistad que empezó antes de las consideraciones políticas y va a trascender también las consideraciones políticas. Sí. De igual manera tengo otras amistades con otros dirigentes de otros partidos políticos, y yo siempre digo que los cargos son pasajeros, lo único que puede permanecer son las amistades, y por eso es importante también cuidar las amistades. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Hugo, y espero que nos volvamos a encontrar más adelante, y tenemos varios temas que desarrollar. Algunos solo es como un preámbulo para más entrevistas y ampliar aspectos en economía, por ejemplo, aspectos en el desarrollo local, en la descentralización, que son temas importantes, pero que nos volvamos a encontrar en República. Gracias por haberme acompañado. Claro que sí, estoy a la orden y siempre estaré en la disposición de venir a conversar con usted. Perfecto, gracias por haberme acompañado. Tenemos que hacer una pausa, continuamos con más entrevistas.